Bienvenidos a mi canal Crecer en la Fe, donde te explicamos en forma clara y sencilla la palabra de Dios. Crecer en la Fe presenta la escuela sabática en estos postreros días, el mensaje de Hebreos. Lección número 7. Jesús, el ancla del alma. El texto para memorizar se encuentra en Hebreos 6, 19 al 20. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El apóstol Pablo en Hebreos 5, 11 al 6, 20, interrumpe la exposición teológica sobre el sacerdocio de Jesús en nuestro favor, para exhortarnos y hacernos una dura advertencia sobre el peligro de apartarnos de Cristo. El pueblo de Israel, al igual que nosotros, corría un grave peligro de alejarse de Dios debido a la autocompasión y a la falta de fe. El apóstol Pablo expresa su preocupación, ya que las situaciones difíciles que afrontamos puede llevarnos a perder el sentido espiritual, puede llevarnos a dejar de crecer en la comprensión del Evangelio y puede llevarnos a dejar de vivir diariamente una experiencia personal con Cristo Jesús. Sin embargo, la dura advertencia culmina con un afectuoso aliciente. En esta semana veremos que Pablo expresa fe en sus lectores y exalta a Jesús como la personificación de la promesa inquebrantable de salvación de parte de Dios. Y responderemos la pregunta: ¿por qué es tan importante aferrarnos a Jesús como la firme ancla del alma? Gustar de la buena palabra. Hebreos 6:5. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. El apóstol Pablo inicia su exhortación diciendo: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Estos versículos de Hebreos capítulo 6 nos habla de quienes fueron iluminados, de quienes gustaron del don celestial, de quienes participaron del Espíritu Santo, de quienes gustaron de la buena palabra y de quienes gustaron de los poderes del siglo venidero. Cuando hablamos de quienes fueron iluminados, primero podemos decir que el verbo iluminar proviene del griego fotizo. Significa emitir rayos, brillar, sacar a la luz. Es decir, el apóstol Pablo se refiere a los que han experimentado la conversión, se refiere a los que se han apartado de las tinieblas y del poder de Satanás y a los que aceptaron la luz de Dios. Todas estas expresiones implican liberación del pecado, implica liberación de la ignorancia. La iluminación es un acto de Dios consumado a través de Jesús, quien es el resplandor de su gloria. Cuando hablamos de quienes gustaron del don celestial, es decir, saborearon el don de la gracia divina, el don de Dios puede referirse a dos cosas: primero, a su gracia y segundo, al Espíritu Santo. Y cuando hablamos de quienes participaron del Espíritu Santo, es decir, aquellos que recibieron el Espíritu Santo y disfrutaron de su compañía y dirección, de aquellos que experimentaron la gracia de Dios que incluye el poder para cumplir su voluntad. Cuando hablamos de quienes gustaron de la buena palabra, quiere decir que habían experimentado personalmente la verdad del Evangelio. Y por último, cuando hablamos de quienes gustaron de los poderes del siglo venidero, se refiere a los milagros que Dios realizará para los creyentes en el futuro. Milagros tales como la resurrección, la transformación de nuestro cuerpo, la vida eterna. No obstante, cuando aceptamos a Jesús, ya comenzamos a gustar de los poderes del siglo, ya que hemos experimentado una resurrección espiritual, una mente renovada y la vida eterna en Cristo Jesús. Pablo, probablemente cuando escribió Hebreos capítulo 6, tenía en mente la generación del desierto, que experimentó la gracia de Dios y su salvación. La generación del desierto fueron iluminados por la columna de fuego. La generación del desierto gustaron del don celestial del maná. La generación del desierto participaron del Espíritu Santo, gustaron de la buena palabra y gustaron de los poderes del siglo venidero.
los cuales se vieron reflejados en prodigios y señales realizados en su liberación de Egipto. Sin embargo, Pablo sugiere que así como la generación del desierto apostató de Dios a pesar de esas evidencias, la audiencia de Hebreos corría peligro de hacer lo mismo, a pesar de todas las evidencias del favor de Dios que había disfrutado. Imposible de renovar. Hebreos 6:4. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Leímos en la sección anterior, en Hebreos 6:4 y 7, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y recayeron sean otra vez renovados. El texto original en griego enfatiza en la palabra imposible. Pablo argumenta que es imposible que Dios restaure a los que recayeron, porque están crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios. Este pasaje ha causado gran perplejidad y desánimo en muchos. Parece como si enseñara que los que se apartan de la fe están irremisiblemente perdidos. De ahí que entre los diversos puntos de vista que se han sostenido de este pasaje, son dos los dignos de consideración. El primer punto de vista es que este pasaje no se refiere al cristiano que a veces fracasa en la batalla contra el viejo hombre y la carne, sino que hace referencia al cristiano que, después de haber experimentado la salvación genuina y lo que esto implica, decide que Jesús es una amenaza para el tipo de vida que quiere tener y procede a terminar su relación con Él. Es decir, aquí se habla de haber incurrido en el pecado imperdonable, pues los culpables de este pecado son los únicos que no pueden ser renovados para arrepentimiento. El segundo punto de vista es que el apóstol Pablo lo que verdaderamente quiere enfatizar es que no hay otro camino de salvación excepto a través de Cristo Jesús. Mientras que el cristiano no elija alejarse completamente de Cristo, todavía existe esperanza de salvación. Es decir, este texto correctamente entendido no enseña que el apóstata o el que recae está absolutamente sin esperanza y perdido, sino más bien enseña que buscar la salvación por cualquier otro medio es tan imposible como lo es que Dios mienta, y es tan imposible como agradar a Dios sin fe. Ahora, teniendo en cuenta el contexto a quien dirige Pablo el mensaje de Hebreos, el punto de vista aplicable aquí es el primero, ya que en primer lugar, los dirigentes judíos crucificaron a Jesús porque representaba un peligro para su posición de poder. Y en segundo lugar, el que ha aceptado a Jesús como su Salvador y decide libremente rechazarlo como medio de salvación, lo está crucificando de nuevo y exponiéndole a vituperio. Se niega a cederle el puesto principal a Jesús, su Salvador. No queda más sacrificio por los pecados. Hebreos 10:26. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Esta advertencia de Hebreos 10:26 es muy similar a la advertencia que se encuentra en Hebreos 6, que analizamos en el punto anterior. Pablo explica que el rechazo del sacrificio de Jesús dejará a los lectores sin ningún medio para el perdón del pecado, porque no hay otro medio para ese perdón además de Jesús. Pablo cita indirectamente Números 15, 30 al 31, donde se habla de aquel que peca con soberbia. Evidentemente, Pablo no está hablando de los pecados cometidos por descuido, por error o por debilidad ante la tentación. El apóstol aquí está hablando de algo mucho más grave. Pablo está hablando del pecado de muerte, cuyas características son estas. Primero, pisotear al Hijo de Dios. Segundo, profanar la sangre del pacto. Y tercero, ultrajar al Espíritu Santo. Cuando hablamos de pisotear al Hijo de Dios, es rechazar a Jesús como el Señor, rechazar su gobierno. En la vida del apóstata, Jesús ha sido quitado del trono. Cuando hablamos de profanar la sangre del pacto, esta expresión se refiere al rechazo del sacrificio de Jesús, lo que implica que la sangre de Jesús carece de poder purificador. Y cuando hablamos de ultrajar al Espíritu Santo,
Esta expresión es muy poderosa e importante. El término griego ennibrisas, traducido como insulto, ultraje, implica la manifestación de arrogancia, insolencia o soberbia. Este término griego, ennibrisas, contrasta fuertemente con la descripción del Espíritu Santo como el Espíritu de gracia. Implica que el apóstata ha respondido a la oferta de gracia de Dios con un insulto. Cosas mejores. Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Después de la fuerte y sincera advertencia que hemos estudiado hasta aquí, ahora Pablo expresa su confianza en que los lectores no se hayan apartado del Hijo de Dios, ni que estén pecando contra el Espíritu Santo. Pablo cree que su audiencia aceptará la advertencia y producirá los frutos apropiados de arrepentimiento. Son como la tierra que Dios cultiva y produce los frutos que Él espera. Estas personas recibirán la bendición de Dios, que es la salvación. Los creyentes muestran su amor hacia el nombre de Dios, es decir, hacia Dios mismo, mediante su servicio a los santos. Este servicio no eran hechos aislados del pasado, sino acciones sostenidas que se han extendido hasta el presente. Los actos excepcionales y actos religiosos no revelan el verdadero carácter de una persona. Más bien, la evidencia más importante del amor hacia Dios no son los actos excepcionales y actos religiosos, por así decirlo, sino los actos de amor hacia los demás seres humanos, especialmente los más necesitados. Por lo tanto, Pablo exhorta a los creyentes: no olvidéis de hacer el bien. Concluimos que la esperanza no se mantiene viva mediante ejercicios intelectuales de fe, sino mediante la fe expresada en actos de amor. Jesús, el ancla del alma, Hebreos 6:19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Pablo culmina su advertencia acerca de la apostasía y su exhortación al amor y a la fe con una hermosa y elevada presentación de seguridad en Cristo. Es decir, Pablo termina su exhortación hablando de la seguridad de la salvación. Dios nos garantizó sus promesas de dos maneras. En primer lugar, Dios garantizó su promesa con un juramento. Y en segundo lugar, Dios nos garantizó sus promesas mediante el acto de sentar a Jesús a su diestra. Cuando hablamos que Dios garantizó su promesa con un juramento, en las Escrituras vemos varios ejemplos. Primero, los juramentos de Dios a Abraham y a David se convirtieron en la base fundamental de la confianza en el favor permanente de Dios hacia Israel. Un segundo ejemplo, cuando Moisés procuró conseguir el perdón de Dios para Israel después de la apostasía del becerro de oro, se refirió al juramento de Dios hecho a Abraham. La fortaleza implícita de su súplica era que el juramento de Dios era irrevocable. Y cuando hablamos que Dios nos ha garantizado sus promesas mediante el acto de sentar a Jesús a su diestra, nos traslada a la ascensión de Jesús. La ascensión de Jesús tiene el propósito de corroborar la promesa hecha a los creyentes. Jesús ascendió como un precursor por nosotros. La ascensión de Jesús nos revela la certeza de la salvación de Dios para nosotros. Dios llevó a Jesús a la gloria a través del sufrimiento de la muerte por todos, para que pudiera llevar muchos hijos a la gloria. La presencia de Jesús ante el Padre es el ancla del alma, que se ha sujetado al trono de Dios. Jesús es sin duda nuestra firme ancla del alma y la seguridad del cumplimiento de las promesas que están aún por venir. Crecer en la Fe les invita a seguir estudiando la lección de la escuela sabática y con ayuda de Dios nos vemos la próxima semana con una nueva lección. Les invito a que te suscribas, active la campanita y le des like. Bendiciones.